remembrando tu añorada existencia, amado esposo y padre. Al llegar el día 30 del cuarto mes del año, fecha memorable en la que viniste a este mundo, sentimos tanto la enorme e irreparable pérdida que representas para nosotros. Por ello hemos decidido consolar nuestras dolidas almas, honrando tu hermosa y fecunda existencia, resumida en tu legado. Estamos aquí presentes, tu esposa, hijos, nietos, demás familiares y amigos de lucha, dispuestos a expresar todo aquello que tuvimos oportunidad de compartir y construir contigo. Por ello extendemos este homenaje a lo más alto del cielo, donde hoy moras junto con nuestro Señor. Marco Tulio Renal Enríquez, nacido una tarde de un jueves 30 de abril de 1940, en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba. Miembro de una humilde pero feliz y hermosa familia, conformada por su madre Belén Enrique Llanes, su padre Hipólito Renal, sastre de oficio, y 6 hermanos. En el transcurso de su infancia aprendió a leer y a escribir en una escuela en el municipio de San Bernardo del Viento. En esa época, hacia los años 50, el país atravesaba una difícil situación de cruda violencia y su padre recorría pueblos y veredas debido a su condición de empleado en cargos públicos, labor que alternaba con la de sastre. A mediados de los años 50, la familia emigra con 3 hermanos más hacia la pujante ciudad de Barranquilla en busca de oportunidades y progreso. Allí, debido a su brío y ganas por salir adelante, Marco consigue ubicarse en una empresa prometedora, pero más adelante el deber lo llama a cumplir con el servicio militar, razón por la cual se traslada a la ciudad de Bucaramanga, donde en un batallón de la milicia transcurre su servicio y obtiene su documento militar y de paso su cédula de ciudadanía. Todo esto a sus 21 años de edad. De vuelta a casa en el año 62 retoma sus actividades laborales. No obstante, opta por colaborarle a su hermano Antonio, el cual trabajaba en una refresquería del mercado público, en la cual coincidencialmente frecuentaba doña Carmen Emilia Toscano Palacio, su futura esposa. Sin embargo, el destino propició una fiesta para aquel encuentro en el que sellaron sus lazos para siempre en el año 66. Vienen los hijos, la anhelada casa en el barrio La Victoria, oportunidades de trabajo en Ralco, Industrias Colombia y finalmente Telecom, empresa determinante en el viraje político e ideológico que marcaría su vida, dejando atrás sus devaneos conservadores. Entre sus primeros retos estuvieron nada más y nada menos que la gran huelga estudiantil del 72, enfrentando la bota militar del gobierno de Pastrana Borrero y el recién estrenado Luis Carlos Galán Sarmiento como ministro de Educación, lo cual le costó la reclusión en la cárcel y la expulsión de Telecom, quedando posteriormente absuelto y regresando 4 años después, en 1976, a la empresa. Entrando los 80, los conflictos sociales continuaban y arreciaban. Por ello hizo extensiva la causa a su querido barrio La Victoria, conformando el memorable comité cívico, cuyos integrantes fueron los valiosos y consecuentes vecinos adjudicatarios como Julio Consuegra, Lucinda de Pupo, Sonia de Mesa, Rafaela del Jai, Ruth Ramos, Francisco Mejía, César Candama, Rafael Galofre, entre otros colaboradores como Belarmino Medina, Manuel Álvarez, Rafael Escorcia y José Bolaños. A ellos, años más tarde, se le unirían otras figuras jóvenes y prometedoras como Ricardo Villanueva y Alejandro El Hach, de modo que entre diferentes vías de hecho se lograron grandes conquistas como la permanencia del agua, tarifas de los recibos públicos y mejoramiento de las vías
óptimas entre los diversos puntos álgidos del barrio. Los 80 quedan atrás, llegando la incipiente vejez, pero la vigencia y frescura de su beligerancia y combatividad como el memorable 1 de mayo que él tanto amó. A mediados de los años 90, en el ocaso ya de su gestión sindical como trabajador activo, pero muy vigente en su activismo social, continuó hasta su jubilación defendiendo los derechos de sus compañeros de trabajo y más allá como pensionado desde la plataforma de la cooperativa Pensiocon y otras cooperativas afín de pensionados a través de congresos, asambleas y otros ejercicios y escenarios de lucha. El comité del barrio también comenzó a perder valiosos cuadros por salud, muerte u otras circunstancias, pero reforzado con figuras jóvenes y frescas como Ricardo Villanueva y Alejandro El Hach, como se mencionó anteriormente, procurando no dejar caer las banderas del movimiento. Las asambleas, congresos, frentes y su estudio teórico y práctico del proceso bolivariano, finalizando los 90 y recibiendo el milenio, se afianzaron. En aquellos gajes de su oficio, en la etapa de jubilado, surgieron primeramente Funcideva, Fundación Cívica Defendamos a Barranquilla, y luego su extensión hacia la unificación de otras organizaciones ciudadanas creadas para el fin común de defender nuestra ciudad. El Frente Amplio Cívico por el Rescate de Barranquilla, con cuadros como Carlos Chávez, Alberto Luna, Armando Arraud, Benjamín Porto, Elena Restrepo, Eduardo Torres, Antonio Borges, Eduardo Manjarres, Álvaro Brieva, Santiago Saltarín, Ramón Páez, entre otras figuras destacadas con el tiempo, entrantes y el estandarte de lucha contra el perverso raponazo tarifario del impuesto de valorización, el cual se logró derrotar jurídicamente. El implacable e irreversible tiempo siguió su curso. La edad y los quebrantos de salud causaban estragos en su existencia, lo cual lo obligó a retirarse paulatinamente de forma física, mas no de corazón, dado que siempre se las ingenió para estar activo y vigente hasta donde su radio de acción fuese posible. Y por supuesto, siempre de mi mano, su gran cómplice. Su último deseo está resumido precisamente en las frases: a Petro no hay que dejarlo ir. Hay que remover las bases y estar en constante expectativa y acción. Y mi contestación a ello es: claro que lucharemos para que no se vaya. Seguiremos tu ejemplo, Padre, por siempre contigo, hoy más que nunca. Sí rotundo a la consulta popular 2025. Mi papá fue un gran líder, siempre preocupándose por la reivindicación de los derechos de las personas, llámese sus vecinos o sus compañeros de trabajo, a los que fraternalmente llamaba compañeros, como buen revolucionario que fue. Recuerdo perfectamente que después de la larga jornada de trabajo, cuando llegaba a casa 10:30, 11 de la noche, preparaba su comida, preparaba el café, porque era un empedernido consumidor de café tinto, y nosotros los acompañábamos en esas largas jornadas hasta que pues nos vencía el sueño. Siempre lo dejaba, recuerdo, en esas oportunidades en donde le tocaba preparar grandes textos en esos rollos de papel telegráfico que él a veces conservaba de la empresa, hasta convertirlos en su discurso, ya cuando le tocaba pues los debates, a lo que estaba acostumbrado con sus compañeros del sindicato, o llámese una junta de acción comunal o un comité cívico barrial. Siempre estaba inmerso en lo que era la defensa de los derechos de las personas. Siempre lo catalogo como un gran líder precisamente por esa práctica permanente. Era una persona que
que no detallaba para compartir su alimento con la persona que fuera, ya que estuviese en la casa o llegara. O sea, siempre brindaba comida o era capaz de suspender cualquier labor para preparar un café a las personas cuando llegaban a la casa. Recuerdo en mi época de estudiante de secundaria e incluso de universidad, siendo ya yo estudiante universitario, recuerdo mucho ese consejo que nos decía que los verdaderos estudiantes no eran los que asistían a un claustro universitario o institucional a nivel de secundaria, sino que la práctica dentro de lo que era el estudio no solamente consistía en eso, en asistir a la escuela, sino que había que leer mucho. Él era un convencido de que la verdadera formación académica no estaba realmente en asistir a un salón de clase o a una universidad, sino que el complemento ideal era la lectura. Era un lector empedernido, leía mucho, y eso pues lo ayudó mucho a ser autodidacta, a su formación personal. O sea, discutía y sentaba su posición, recuerdo, frente a cualquier persona, no importa en cualquier área del conocimiento que se desarrollara la persona con la cual él conversaba o debatía o discutía, porque el mundo de él era la política. Él decía que todo era política, todo, absolutamente todo giraba alrededor de la política, que todos debíamos tener una posición política. Y bueno, lo recuerdo perfectamente. Era un conversador sin igual, siempre aconsejándonos, incluso ya siendo nosotros pues profesionales. Yo como docente pues yo podría dar fe de que mi papá, ya dentro de mi ejercicio docente, ya como conocedor de los fundamentos de la academia, de la didáctica, mi papá, sin darse cuenta, yo creo que practicó mucho el constructivismo, porque era un hombre que sacaba sus propias conclusiones, o sea, sus propias reflexiones de lo que leía y de lo que veía. Si ve el mundo, él lo veía de una manera diferente, siempre haciendo sus propias conjeturas y conclusiones, y se daba cuenta uno finalmente, al final, siempre tenía algo de razón. Si no la tenía completa, siempre tenía algo de razón. Esa es una enseñanza que puedo resaltar de mi padre, que la recuerdo a diario, ¿sí ve? Siempre y me ha servido mucho en mi ejercicio, me ha servido mucho. Entonces pues por eso pienso que mi papá, además de ser un gran líder, fue un gran hombre. Ese fue mi papá, es lo que siempre recordaré de él, y por eso siempre estará en nuestras mentes y en nuestros corazones. De los 80, tenía yo unos escasos 13 años. Mi padre se le dio por organizar una serie de eventos. La problemática del barrio La Victoria en esa época. Recuerdo que el barrio La Victoria, en el sector donde nosotros vivíamos, el agua no llegaba debido a unas piletas de agua que había entre la carrera 8 con Murillo. Habían unas piletas de agua exactamente donde queda el punto rojo hoy en día. Por ahí se encontraban las piletas de agua. Mi papá organizó algunos eventos, y fue así que se fundó el comité cívico del barrio La Victoria. Como él era uno de los organizadores, porque era muy bueno para organizar y se le facilitaba pues el habla para inconvenientes que estaba pasando el barrio, pues hicieron una serie de reuniones. Recuerdo yo que fue en la casa que hoy habita el señor Belarmino, pero en esos momentos el señor Belarmino aún no vivía ahí. Inmediatamente, pues como él siempre tomaba la vocería y dominaba el tema, pues enseguida lo propusieron como presidente
del Comité Cívico del Barrio La Victoria. Recuerdo yo que se realizaron varios eventos, hubo una movilización precisamente en la calle Murillo, cuando aún se podía, pues no se podía, era ilegal, pero la gente se atrevía. Donde me di cuenta de que, bueno, mi papá tenía mucha sabiduría, mucho liderazgo. Para mover masas, eso es muy difícil y él movía masas. Eso pues es gracias a lo que él era muy autodidacta. Mientras los fines de semana algunos vecinos se encontraban divirtiéndose en el barrio, tomando cerveza y escuchando música, pues él se encerraba en el cuarto a leer y a leer y a leer y a leer. Pasaba horas leyendo documentales, periódicos, revistas, le mandaban libros. Él se enriqueció mucho con eso, pues, y por eso él era muy locuaz. Más que una anécdota, es un recuerdo muy bonito porque nos dio ejemplo, un muy buen ejemplo de liderazgo. Papi, entre tantas experiencias memorables que viví contigo, definitivamente me quedo con una del año 2022, en plena campaña de Petro, cuando escogimos como punto de promoción la iglesia de San Germán, más exactamente el concurrido Domingo de Ramos, llegando allí con el compañero Hernán Campos, 2 compañeros más que no recuerdo, y con todo el entusiasmo y expectativa en la distribución de propaganda alusiva a nuestro presidente y la esperada acogida a nuestro mensaje. Contrariamente, chocamos con un conservador y hostil público, el cual, como siempre, hiciste gala de tus convicciones y gran personalidad para salirle al paso a las palabras recalcitrantes y de rechazo a nuestra gestión, actitud muy característica de algunas personas y especialmente señoras que posan de devotas y conservadoras, que entre frases como "esa es una falta de respeto poner el aviso de ese hombre a la entrada de la iglesia", "no, yo no gusto de Petro", "les debería de dar vergüenza estar en eso", tus palabras de reputación ante ellos fueron: "vergüenza le debería de dar a usted no haber luchado por una pensión y a su edad tener que estar vendiendo tinto para subsistir en la puerta de una iglesia". Los ánimos llegaron al punto de que los llamados caballeros de la Orden de París pretendieron expulsarnos del lugar por presión del grupo de señoras inconformes. Así que, mostrando mi casta, contesté: "de aquí no nos sacan, antes se van ustedes. Sé que fueron enviados por la señora del tinto y la que está comiendo deditos". Tuve el ánimo y no me tembló el pulso para desenmascararlas. Nosotros somos fundadores del barrio. Este es un espacio público y la iglesia pertenece al barrio y la comunidad. Esto no es un predio privado. De aquí no me sacan. Total que les tocó tragarse su coraje y desistir. Bueno, lo cierto es que a pesar de esta situación, el balance fue favorable, porque se logró el ejercicio en el lugar, espacio de tiempo trazado.